Hola, bienvenidos a Esto es más que literatura. Hoy vamos a conversar de Otra vida por vivir de Theodor Kallifatides, una obra que leí hace poco y que me encantó, sobre todo porque a partir de ella podremos discutir sobre la vida, sobre nuestros oficios, en este caso sobre la escritura, sobre el emigrar. Bienvenidos entonces a conversar sobre Otra vida por vivir de Theodor Kallifatides. En la vida contemporánea es muy común pensar ya en el momento del retiro, pensar que en la vida llegará un momento en el que abandonaremos parte de lo que hemos sido, donde tomamos la decisión de cambiar, de asumir que ya es justo dedicar el tiempo a otras cosas. Pero esto le aplica a todos los seres humanos, es decir, todo lo que nos dedicamos es posible dejarlo a un lado. Para Theodor Kallifatides, esta pregunta, ya casi a sus 80 años, se le hace cuando se encuentra en un bloqueo de escritura. Él es un escritor griego que vive desde sus 20 en Suecia, lo que lo ha convertido en una persona que ya no se considera a sí mismo como un emigrante, sino también como un sueco. Entonces comienza a evaluar su vida, comienza a pensar a qué se dedicará, pero es más por ese cambiar la rutina, esos cambios de vida que implica dejar a un lado lo que hemos hecho con nuestro día a día, con nuestro actuar. Entonces, reflexionemos esto, ¿es posible dejar todos los oficios a los que nos dedicamos? Hay algunos de esos oficios que marcan nuestro ser. Es decir, sí, vamos a llegar al momento donde no vamos a tener la misma capacidad, pero el no tener la misma capacidad implicará abandonar, cambiar. En el caso de la escritura es algo, creo yo, un poco más difícil. Incluso cuando estuve en el proceso de formarme como escritor, que es un proceso que dura toda la vida, pero en este proceso inicial de ir aprendiendo y leyendo la vida de otros escritores, cuando leí la vida de algunos de ellos encontré que no es necesario retirarse. Inclusive Bukowski, en uno de sus textos, manifiesta que la escritura es uno de esos oficios que nadie te puede obligar a dejar. Y esto, debo confesarlo, es también una de esas razones por las que le aposté a hacerme escritor. Porque además de que me encanta escribir, narrar historias, sentarme a construir personajes, a plantear situaciones, nadie tiene por qué decirme que deje de hacerlo. O sea, es tal vez ese oficio que pueda hacer para mí. Una cosa es publicar y otra cosa es escribir. Tal vez en algún momento sí se deje de publicar, pero no necesariamente sea necesario dejar de escribir. Pero en el caso del escritor Theodor Kallifatides, para él fue como ese momento que todos pasamos de sentarnos frente a la pantalla o frente a la hoja e encontrarnos con no hay nada que decir. A pesar de que tengamos mucho que contar, podemos pasar por un momento en el que no encontramos las palabras para continuar, donde no hay un camino en la escritura hacia donde avanzar. Y esto le permite a él evaluar una parte de su vida. Pero de entrada, pues vamos a encontrar la contradicción que él va a tener esta crisis de escritura, pero luego va a escribir este libro que nos ofrece que es una lectura que utiliza un lenguaje sencillo y que invita a pensar nuestra vida, a pensar qué hemos hecho con ella, si las decisiones que tomamos en algún momento fueron acertadas o no. Y un detalle particular que él resalta es que le han hecho muchas entrevistas y en algunas de ellas le llegaban a preguntar el emigrar. Él emigra de Grecia cuando tiene 20 y tantos años y llega a Suecia, y allí en algunos casos le han planteado si ese emigrar fue lo que lo hizo escritor, y él aclara que no, la escritura hace parte de su ser. O sea, hubiera sido escritor así no hubiera emigrado de Grecia, pero lo que sí debemos aceptar, si hubiera quedado en Grecia habría sido un escritor muy diferente al que alcanzamos a leer ahora, porque el contexto, a pesar de que no nos determina completamente, sí construye una parte de lo que somos,
de la forma en cómo pensamos y sobre todo de la forma en cómo expresamos eso que pensamos. Y entonces se plantea si es posible dejar de escribir. Inclusive empieza a indagar en la vida de otros escritores, a recordar otros escritores que sí lo lograron, como por ejemplo Georges Simenon, que toma la decisión de dejar de escribir y lo hace, pero no hay una fórmula. Es decir, como manifesté antes, creo yo que es posible dejar de publicar, pero dejar de escribir hace parte de eso de lo que somos, de ese gusto en nuestro ser. Lo que lo hace difícil es esos cambios de rutina. Cuando una persona llega a la jubilación, cuando se pensiona o cuando cambia y abandona un trabajo o un proyecto, pues la rutina cambia. Es inevitable entonces que nuestro día a día tenga una nueva forma de ser abordado. Y esto es un choque con nuestro ser, con nuestros hábitos, lo que genera de por sí algunas cuestiones y algunas reflexiones en si qué vale la pena continuar haciendo, si deberíamos de enfrentarnos de otra forma a lo que nos está pasando. En ese sentido, la escritura para mí siempre es una compañía. ¿Qué es para ustedes la escritura? La escritura a mí me ayuda a concretar el pensamiento, entonces es una compañía, es esa voz, ese otro con el que puedo dialogar a partir de teclear o de escribir a mano. A mí en particular entonces lo que plantea Theodore Kallifatides, hay un detalle que me gusta mucho y es que él habla de dejar la escritura como emigrar de sí mismo. Y esto lo va a llevar entonces a hablar y a recordar su momento de migración. Emigrar de sí mismo para él es obvio, dejar de ser escritor, dejar de ir a su oficina, dejar de a un lado esa rutina, lo llevará a ser otro. Un otro que él desconoce. Pues todo esto lo llevará a pensar y a recordar lo que hizo en su década de los 20 al abandonar Grecia y llegar a Suecia, donde llega a un país nuevo, donde tiene que aprender un idioma nuevo. Inclusive él se convierte en un escritor en sueco, o sea, él nunca había escrito un libro en griego, hasta que escribe Otra vida por vivir. Kallifatides plantea a partir de la frase de Philip Roth, uno no puede escribir cuando los recuerdos lo abandonan, que si bien para él los recuerdos siguen ahí, ya no los asume de la misma forma, los ve como una fotografía vieja, como algo sin sentido. Y esto nos debería llevar a pensar qué tanto aportan entonces los recuerdos para un escritor, la forma en cómo asumimos los recuerdos. Y ese es el detalle. El recuerdo como tal está ahí, te puede generar tristeza, alegría, te puede generar reflexiones. Lo que importa para escribir es que entendamos que nuestros recuerdos son una perspectiva, son un análisis a partir de nuestra vida, del hoy reflexionamos y pensamos el pasado. O sea, esos recuerdos podrán inclusive cambiar en el tiempo. Son recuerdos que nos van llevando también con nuestro ser y los modificamos en algunos casos para aceptarnos y para entendernos. Los recuerdos no pueden ser catalogados como algo inamovible. Ese recuerdo que yo tengo del pasado es algo que voy adaptando de acuerdo a mis necesidades del presente. Otra vida por vivir es entonces una obra que nos permite acercarnos a pensar no solo la vida de este escritor, sino a través de sus palabras a pensar nuestra vida. Es una obra que espero puedan leer, que disfruten con la pasión que la disfruté yo. A mí me llegó gracias a una gran amiga, fue una coincidencia, porque yo ya me había acercado a leer al autor con otra obra, pero ella me escribió y me dijo que si lo había leído y comenzamos a plantear una discusión a partir de ciertas frases hermosas y las ideas que nos plantea Theodore Kallifatides en Otra vida por vivir. Quedémonos entonces con la siguiente propuesta. Esta obra nos ayudará a plantearnos reflexiones sobre lo que cambia en nuestra vida cuando llegamos a la pensión o a la jubilación, si es necesario pensionarnos o jubilarnos de algo que amamos hacer, lo que ocurre cuando emigramos de lo que somos para ser alguien nuevo, y una parte final de la obra es enfrentarnos al pasado. Kallifatides regresa a Grecia, hace un recorrido
por su país y se encuentra que la necesidad de escribir vuelve, pero ya no vuelve en sueco, ya vuelve en esa necesidad de escribir en su lengua, en una lengua en la que nunca había escrito un libro, y nos regala entonces esta obra que aquí en Esto es más que literatura invitamos a leerlos. Espero que disfruten de esta obra. Recuerden que hacer sus comentarios y sobre todo compartirnos sus impresiones de lectura. También qué les gustaría que habláramos acá en el canal, qué otras obras recomiendan para leer. Espero que disfruten esta lectura de Theodor Kallifatides. Nos vemos.